Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 11 minutos y hoy vamos a tener una interesante entrevista con un representante en el estado de Oklahoma para el distrito número 12, que es el señor Kevin McDugle. Y le voy a pedir a Carla que por favor nos haga el favor de ayudar a traducir esta entrevista en esta mañana. Kevin, good morning. Good morning. Can you hear me? Si prendo los micrófonos va a funcionar mejor. Ok. Bueno, pues primero que nada nos da mucho gusto tenerlo aquí en esta cabina. First of all, we're very happy to have you here. Thank you so much. It's good to be here. Y esperemos que esta entrevista pues nos permita conocer un poco más del sistema que se rige en el estado de Oklahoma. And we hope that by this interview we can get to understand a little bit more of the campaign that is working here in the state of Oklahoma. Absolutely. Tengo entendido que él es el representante del estado en el distrito 12. It is in my understanding that you're the representative on a state on District 12. That is correct. I have Wagner County, which is Coweta, Wagner, Porter, OK. Dice que es correcto, lo mencionó. Tengo grandes amigos en Porter. She says she has very good friends in Porter. Well, there's good people in Porter, so I'm sure you're friends. I need to meet. Deliciosos duraznos. Yes. Really good people. Good. Ok, ¿qué es lo que hace un representante? ¿Cuál es su trabajo al ser representante del distrito 12? ¿Cuál es su trabajo ahí en el estado? You being a representative, what is your job? My job is to create law for the state of Oklahoma and to also help citizens. So I represent my district. So if they have problems, they can actually call me. It may be a cell phone bill that they're having problems with. It may be that they got a DUI and they tried to get their driver's license back and they're having troubles getting it. So I can make a phone call to the Department of Public Safety on their behalf, those kinds of things. Okay. Dice que su trabajo es básicamente ayudar a su gente del área donde se hace cargo. Es hacer leyes, pero a la vez es ayudar a los ciudadanos, más que nada, de donde eres. Si necesitan ayuda de lo más sencillo hasta si tienen un DUI o algo por el estilo y no lo pueden arreglar, él puede tomarse el tiempo de hablar y ver cómo puede ayudar en este tipo de situaciones. O sea que su panorama de acción es muy amplio, de sencillo a cosas más complicadas. ¿Cuáles los principales problemas que aquejan al distrito 12? What are some of the main problems that are being seen on District 12? The biggest problem that we're having in our state right now is financial. We have about $1 billion shortfall this year. Okay. So. Dice que el mayor problema del estado ahorita es financiero, que tenemos como un desfalque de un billón de dólares. And it's caused mainly from oil production is down. Y es causado mayormente porque la producción de aceite ha bajado. And also because of the way our government is currently structured in our state. Y por la manera en la que nuestro gobierno está estructurado aquí en el estado. There are plenty revenues coming in from taxes, but a lot of those revenues we can't see because we have a structure set up that doesn't allow us to see those monies and where they're at. Dice que está entrando mucho dinero ahorita al estado por taxes, pero que no los deja ver todo. Por la manera en la que está estructurado, no los deja ver todo lo que está entrando. Entonces ellos nada más ven una parte. Es increíble, entonces estamos enfrentando un problema económico en el estado de Oklahoma. So we are having a financial problem right now in the state of Oklahoma. We are having one, but it's one that can be fixed. I'm not scared of it. It'll be one that we can maneuver some monies around to fix the problem. Dice que correcto, que efectivamente tenemos un problema financiero ahorita aquí en el estado de Oklahoma, pero que no está preocupado, que no es algo que no se pueda solucionar y no es algo que no se pueda maniobrar para solucionar. Bueno, pues entonces en el distrito 12, muchas de las compañías que funcionan en ese distrito necesitan y requieren de la participación de personas inmigrantes. ¿Han visualizado esa situación? She says many of the companies on District 12, they need or they have some immigrant help in there. Labor. Have you guys visualized that into it? I have visualized that. The people in my county are very good people, and they have good employees, and it ranges in all, nationalities, which is good.
And you can't force somebody, but I encourage people to go apply for jobs there because they're good people. Dice que sí, que definitivamente que es algo que él visualiza, que la gente con la que él trabaja, que todos son muy buenas personas y que hay un gran, muchas nacionalidades. Y que él siempre recomienda que vayan y apliquen ahí porque son buenas personas. Aceptación, mucha aceptación. ¿Cómo siente la política actual a nivel nacional? How do you feel? How do you feel the political status right now, nationwide? Say that again. How do you feel that it is our politics are right now nationwide? Oh, nationwide. For business, it's getting better. Okay, for business. Para negocios se está mejorando. Because large businesses, they're going to pull back regulations, they're going to pull back taxes, and allow businesses to hire more people, which will be good for everybody. Okay, dice que en el sentido de los negocios nos está mejorando porque van a quitar más taxes, permitiéndole a los contratadores que contraten más gente y haga más trabajo. And when you're talking about the politics of it, what you hear on TV and the reality, sometimes those aren't always the same. Y que cuando estás hablando de las políticas, lo que ves en la tele y lo que es verdad no siempre es la realidad. No siempre es la magnitud como está. And I always look at people and their heart and try and figure out what they're wanting to do or trying to do. Sometimes they're a little gruff in the way they get it done. Okay. Dice que trata de ver el corazón de las personas y ver qué es lo que están tratando de hacer y que hay veces que las personas son un poco más duras en la manera en la que quieren hacer las cosas. I think the most important thing we have to do is remember that people, we have to love people and not so much love policy. Okay. Dice que lo que es importante también en este caso es aprender a querer a la gente, no nada más aprender a querer las políticas o lo que se tiene que seguir, sino aprender a querer a la gente, aceptar. Interesante. Pues en lo personal creo que tenemos un representante en el Distrito 12 muy valiente, porque yo creo que él no desconoce actualmente cómo la comunidad inmigrante nos hemos estado sintiendo. She says that we have the District 12, we have a very strong representative and very brave, because she thinks and she believes that even though what you've seen, you understand how we are feeling, how as immigrants are feeling right now, and that you're understanding that as well. Absolutely. There's two sides to understand, right? So one is protecting of the government, and there's a fear there because they don't know the immigrants, right? Mm-hmm. But I know the heart of immigrants, and so I see that there should be some common ground to where we can work together. Okay. Dice que como todo hay dos lados, ¿no? Por el lado del gobierno, que tienen miedo porque no conocen a la gente que está ahí, no conocen a los inmigrantes. Pero el otro lado, él ve que los inmigrantes son de corazón bueno. Entonces, que él cree que lo más conveniente sería que hubiera un piso base donde los dos pudieran llegar a un arreglo. Las personas inmigrantes, los hispanos que viven dentro del Distrito 12, pueden acudir a él si tienen algún problema, si sienten que necesitan orientación. ¿Él está abierto para esto? Immigrant people that are on your district, on their District 12, are they welcome to look for you if they have any concerns or any questions or anything? Absolutely. I want them to call. I want to help. I think it's important that we can have a relationship together, right? Because this is their home. It's my home too. And I grew up knowing that personally I have a relationship with God, right? And so I love all people. Dice que absolutamente, que él quiere saber él si los puede ayudar, que él quiere tener una muy buena relación con ellos, que personalmente él tiene una relación con Dios y que él quiere a todas las personas. Bueno, pues es muy interesante escuchar estas palabras en estos momentos de tanta incertidumbre. Si tú me lo permites, me voy a un corte comercial y regreso, pero continuamos en vivo con nuestra transmisión en live por Facebook de La Qué Buena. Bueno, pues quiero que escuchen esta entrevista. Creo que nuestro invitado es una persona valiente, sabía perfectamente que entra a un territorio totalmente hispano, pero él decidió acudir, y también es bueno
que ustedes allá en casa entiendan que aunque existen representantes del Partido Republicano, que muchas veces pensamos que no nos quieren o que nos odian o cosas así, bueno, pues ver las dos caras de la moneda, ver lo que sucede, ver que tenemos que tener un poco de calma, de tranquilidad, de tratar de hacer las cosas más organizados para lograr mejores objetivos. No todo es odio, no todo es rencor, no todo son cosas negativas. Así que, pues yo creo que es muy, muy interesante la entrevista que hemos estado teniendo el día de hoy. No sé si usted tiene alguna pregunta. Aquí mis colaboradores me van a hacer el favor de pasarme sus preguntas y sus inquietudes. El Distrito 12, como ya escuchamos, entra Wagoner, Ford, Cowira. ¿Cuál otro? Porter, Coweta, Broken Arrow, Parks and Broken Arrow, OK. Ok, Broken Arrow, bueno, pues es mi representante, oh my God. Entonces, es interesante una entrevista de este tipo. Yo creo que lejos de poner distancia, tenemos que aprender a acercarnos. Tenemos que aprender a, mira, esta soy yo, conóceme, veme, esto es lo que vengo a hacer, esto es lo que intento, esto es lo que pretendo. Así que yo creo que esta entrevista va a ser la puerta para muchas entrevistas más que vienen en el futuro, y que creo que un medio de comunicación tiene la obligación de hacer. Creo que es algo que nos corresponde. No nomás querer estar con el amarillismo y el sensacionalismo y querer tenerte atrapado por el miedo. Yo creo que hay cosas positivas que también tenemos que platicar todos nosotros. Son las 9 de la mañana con 23. Ahorita voy a regresar del corte comercial y vamos a seguir con esta entrevista. Muchas gracias a Carla, que nos has estado ayudando. Mira, hasta me peiné hoy, van a decir, sí, como hoy venía, pues se peinó. Pero bueno, estamos muy, yo en lo personal sí estoy contenta. ¿Cómo sientes esta entrevista, Carla? Fíjate que la siento muy relajada, muy honesta y no con la tensión o con el miedo de qué se va a decir. Eso es importante. Ok. Si hay una persona que nos manda un mensaje, les encargo que me las escriban porque yo creo que eso me va a ayudar muchísimo. Me manda una persona y dice, Samira, cuando lo vives se siente tristeza. Yo sé de esa tristeza. Yo lo viví semanas atrás. Esas leyes llegaron a la puerta de mi entorno y se llevaron a una persona que yo quiero mucho. Claro que lo viví, claro que sé lo que sienten. No piensen que esta cara es nomás, no. Yo vivo lo que muchos de ustedes están viviendo. Yo lo vivo y por eso me he preocupado y me trato de esforzar por llevar un poco de calma, porque en esos momentos cuando te sueltas llorando, tú lo que buscas es un poco de calma, tú quieres tranquilidad, quieres saber que no todo es oscuro, no todo es oscuro. Tenemos a nuestro invitado muy sorprendido, ¿verdad? Porque nomás te escuche que yo ya hablo y hablo. Bueno, yo creo que ya vamos de regreso, ¿verdad? Ok, pues así estamos. Yo los entiendo, claro que los entiendo. Claro que los entiendo. Pero ¿sabe cuántos latinos vivimos en Estados Unidos? 60 millones. Somos 60 millones. Y también nos corresponde parte de aquí. Así que no tenemos que correr, no tenemos que huir. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Me aventé un chorro, pero bien fregón. Hombre, qué barbaridad. Bueno, pues mira, es importante conocer la forma como piensan la persona que tenemos el día de hoy, Kevin. She says it's important to know the way that you're thinking, that you think. Y también es muy agradable y muy gratificante saber que hay personas que aunque sea político lo ven de manera diferente. And it's very satisfying and very grateful that there's people that even that you're on the politics, that you guys have a human side, you know, that you don't see everything as a politics or business. Sure, I believe the majority of people in politics do have a heart, but we don't get to see it because all we see is what the media wants us to see, right? Dice que él cree que la mayoría de las personas en la política todos tienen un corazón, pero que a veces el medio no nos permite verlo, porque nada más vemos lo que enseñan, no vemos siempre a la persona. Por eso lo quise invitar hoy. That's why she wanted to bring you here today. Exactly, and there's two fears
because American people and immigrants both have fears, and the fears of the American people are that immigrants that come over may come over and destroy the idea of the USA. However, the immigrants are afraid that they will be shipped out and bussed out, and I think it's important that we talk together and come to agreement together. Dice que hay dos lados, que hay dos miedos, ¿no? De un lado tenemos a la gente americana, los ciudadanos americanos, y del otro lado tenemos a los inmigrantes. La gente americana tiene miedo de que los inmigrantes vayamos a venir y vayamos a acabar con lo que viene siendo lo que ellos conocen o lo que ellos consideran el USA. Y los inmigrantes tenemos miedo de que nos vayan a sacar y de que nos vayan a sacar de nuestra casa, porque también es nuestra casa. Pero que lo que él cree es que lo que debemos hacer es hablar y encontrar algo medio para los dos. Yes. Eso es muy tranquilizante escuchar algo así. It's very tranquilizing to hear something like that. Well, and I think it's important because there's a lot of fear, and we shouldn't be run by fear, right? Okay. Dice que cree que es importante porque hay mucho miedo y que no cree que el miedo deba de ser algo que nos deba de controlar. And in Oklahoma, we have to understand that there's a difference between the people in Oklahoma, both immigrants and Democrats and Republicans in Oklahoma, than what we see in the news media. Correcto. Y de que debemos de aprender que Oklahoma está separado, que no es nada más lo que vemos en el medio, que en Oklahoma tenemos tanto los inmigrantes como los americanos, como los republicanos, como los demócratas. O sea, esa parte. We don't see immigrants in Oklahoma rioting and being angry, which is a good thing. And at the same time, we don't see politicians wanting to throw everybody out. Dice que no vemos a los inmigrantes haciendo huelgas o haciendo cosas en contra. Ya ves que se ponen como cuando están enojados que van y vandalizan o eso. Y no vemos a políticos queriendo a todo el mundo fuera. Eso nos debe dar una tranquilidad, eso nos debe permitir saber que estamos viviendo en el lugar correcto. Ya sabemos qué es lo que hace Kevin, pero yo creo que vamos a pasar a otras preguntas para que lo conozcan un poquito. ¿Quién es Kevin en su vida cotidiana? Who is Kevin outside work? Good question. I grew up in Oklahoma. I left to go in the United States Marine Corps. My last 2 years in the Marine Corps, I was a Marine drill instructor. Okay, dice que él creció en Oklahoma. Él después se fue y se fue a los marinos. Los últimos 2 años que estuvo ahí fue el instructor. I fought in Bosnia, Somalia, and Saudi Arabia, and I saw what other worlds look like, and we are very, very fortunate in the United States. Dice que él salió y tuvo que pelear en otros países y que vio lo afortunado que somos de estar en Estados Unidos. De estar en Ay, Dios, bueno, entonces ya trae formación de marino, ¿verdad? Sí. Formación de ¿Y en la familia? What about family? I do have a family with 5 kids. I have 3 that are older and 2 that we adopted through DHS, and they actually look more like me than my older kids do. Dice que tiene 5 niños, 3 ya grandes y 2 que adoptaron. Dice que lo raro es que los dos que adoptaron se parecen más a él que a sus hijos. Bueno, pues eso habla bien. Y aparte de la situación política, ¿está inmiscuido en negocios? Besides the politics situation, do you have any other business? I do. I'm a business owner. I have 2 companies, Lawyer Marketing Services. We market law firms all across the country. And Expect 3, we market local businesses. Okay. Dice que sí, que tiene 2 negocios, que tiene uno que le hacen publicidad a todas las oficinas como de abogados y otro que hacen a negocios. Bueno, pues entonces nos da muchísimo gusto haberlo tenido aquí. Es muy gratificante escuchar. We are very, very happy to have you here and that you had come over here and let us do an interview on you. Porque escuchar a un republicano hablar en estos términos es gratificante. Because hearing a Republican talking in these terms is very, very tranquilizing or peaceful. Well, good. ¿Algo más que desea agregar? Anything else you wish to add? I tell you, I would love to help in any way I can. And anything from marketing a business to, more importantly, helping you with any situations you may have. Dice que a él le encantaría ayudar desde el punto de su negocio, de lo que él puede hacer de publicidad o lo que necesiten,
hasta lo que viene siendo su trabajo en la política. I don't make any guarantees that I can help, but I'll do what I can to try. Dice que no hace promesas, pero que él haría lo que está en su poder para ver. Bueno, pues nos da muchísimo gusto conocerlo y esperemos tenerlo muy pronto de nueva cuenta por aquí. It was very nice to meet you, and we hope to see you here very soon again. I'm so excited to be visiting here with you. It's such a great day, and thank you so much for having me. Kenny, you never sing a Mexican song? You want me to sing a Mexican song? No. ¿Se sabe la bamba? Do you know the bamba? La 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 lamba. Para bailar la La bamba. la 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 lamba. Se necesita un poquito de gracia. Yes. Muchas gracias. Interesante entrevista. Hey, for next time, please you practice the bamba, okay? I will practice the bamba. You promise to me? I promise. Yes. Vámonos. Gracias.